Hola, ¿qué tal? Soy María Alejandra Ortiz y hoy vengo a hablarles de derechos humanos. ¿Cuál es la raíz o definición del concepto? Bueno, realmente debemos preguntarnos primero qué es lo que realmente nos hace humanos. ¿Es nuestro lenguaje o es nuestra capacidad de razonar o es algo muchísimo más profundo que llevamos acá en el pecho? Que aunque no sepamos ponerle un nombre, hoy hablamos de los derechos humanos como si siempre hubiesen estado allí, como el aire que respiramos, pero realmente la verdad es muchísimo más compleja. Si buscáramos la palabra derechos humanos en el hebreo antiguo, en el griego de Platón o en el latín de Cicerón, volveríamos con las manos vacías, porque no existía este concepto. Pero luego llegó un filósofo inglés llamado Mancintarri que dijo que es una construcción que apenas asomaba la cabeza al final de la Edad Media, pero que aunque no existiese esta palabra, no significa que no existiese la necesidad de los derechos humanos, ya que son en esencia la respuesta de estas civilizaciones antiguas ante el horror y ante la barbarie que se generaban por las guerras. Y después se formularon como un conjunto de prerrogativas e intereses que ningún rey, ni presidente, ni asamblea nos puede dar, que son inherentes, que son igualitarios y que si tenemos sueños y si respiramos, podemos meterlos en ese conjunto de lo que llamamos dignidad intrínseca y son nuestro escudo que nos protegen contra la opresión y contra la tiranía, muchísimo más allá de leyes o de libertades. Cuando abrimos el pacto de la Carta de los Derechos Humanos, de los derechos civiles, políticos y culturales, nos dicen que son iguales e inalienables. ¿Qué significa? Que no importa nuestro color de piel, nuestro credo o nuestra cuenta bancaria, significa que todos somos iguales, que existe una universalidad que nos hace iguales a todos los hombres, que nos protegen de que nos persigan desde las sombras, que nos dan un derecho a tener un techo, que podamos ir a una escuela, que podamos darle vuelo a nuestra mente, que podamos reunirnos culturalmente, que podamos tener el mínimo de decencia sobre el cual podamos construir una vida y que ese gobierno o que esos derechos nos sirven para que podamos recurrir siempre a ellos sin necesidad de levantarnos en una rebelión. Y para responder a la pregunta de cuáles son los supuestos ideológicos de los derechos humanos, quiero hacer una analogía o una metáfora para pensar en estos como la estructura invisible que sostiene el edificio de la dignidad humana. Pero ¿bajo qué supuestos ideológicos se sostiene este edificio? Bueno, para empezar, este no se levantó sobre la nada. Hay una ideología detrás, hay un humanismo contemporáneo. Este nació después de la Segunda Guerra Mundial. Y el primer supuesto ideológico que tenemos es el de la dignidad humana, donde se concibe esta como un valor absoluto que prohíbe que seamos usados como herramientas o vistos como objetos. Luego tenemos uno muy importante que es el de la universalidad. Es una idea revolucionaria que nos dice que todos nacemos libres e iguales. Pero también hay una tramita política porque resulta que las Naciones Unidas respondió a la necesidad de una dinámica de coalición militar entre los países y ellos querían buscar una estabilidad para que el caos no volviera a reinar como lo hizo. Así que los derechos humanos también se convirtieron en un límite de la soberanía de los más poderosos para decirles que donde empieza la piel de ciudadano termina el poder de los poderosos. También hay otro supuesto ideológico que a veces los abogados olvidan y es el de la causa emotiva. Algunos dicen que los derechos humanos son verdades axiomáticas, pero también debemos decir que la Declaración Universal fue un grito de espanto, una reacción ética y sensible ante estos actos de barbarie y horror que se vieron durante la Segunda Guerra Mundial y que ultrajaron la conciencia de toda la humanidad. Desde allí los estados que deben hacer, deben ser garantes, no como dueños del orden social e internacional. Ellos deben establecerse para que los derechos se hagan efectivos, para que se realicen, para que se hagan realidad. Tienen la obligación de hacerlos respetar, de protegerlos, de realizar. Deben reconocer desde su soberanía que también tienen un límite sobre la dignidad humana para no vulnerarla. Y tenemos el último que es la paz y la justicia social, donde se asume que el reconocimiento de estos derechos son el único camino para evitar los conflictos sociales y lograr una estabilidad social. Pero nos debemos basar en la justicia, más no en la fuerza.
Así que esto no solamente se trata de leyes frías, se trata de una estructura y una rutina institucional para proteger nuestra vulnerabilidad. Y también bajo el supuesto de que somos interdependientes, ya que nosotros no podemos ser libres si tenemos hambre, o no podemos tener justicia si vivimos con miedo, ya que la paz no es la ausencia de conflictos, es la presencia de estos derechos en todas las partes del planeta y es la garantía de que estos actos de barbarie no se van a volver a cometer. Y también de que tenemos una promesa de que siempre y cuando estos derechos se cumplan, vamos a hacer una nueva humanidad. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Karen Cardona Castaño y soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y hoy vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Para entender la importancia de los derechos humanos, hoy debemos mirar las cicatrices del pasado. Entre 1973 y 1990, Chile vivió una dictadura militar que transformó el aparato del Estado en una maquinaria de represión sistemática. No fueron hechos aislados, fue una política planificada para desarticular el tejido social y eliminar la disidencia política. Informes oficiales como las comisiones de Rettig y Valech han documentado la magnitud de la tragedia. Se estima que hubo más de 40.000 víctimas directas y las infracciones más graves fueron ejecuciones políticas, cientos de personas fueron asesinadas sin juicio previo, desaparición forzada, una de las prácticas más crueles, donde el Estado negaba el paradero de los detenidos, sumiendo a las familias en duelo suspendido que pues persiste hasta hoy en día. Y tortura sistemática. Más de 1.100 centros de detención secreta fueron utilizados para aplicar violencia física y psicológica extrema, coordinada por organismos como la DINA y posteriormente la CNI. Pero la violación de derechos no solamente terminó con la violencia física, hubo un daño psicosocial profundo. El exilio de miles de chilenos fracturó familias enteras, el miedo se utilizó como una herramienta de control social, silenciando comunidades y universidades. Como señalan los expertos en salud mental, como Elizabeth Lira, estas violaciones no solamente afectaron el individuo, sino que rompieron la confianza en el otro. La impunidad de aquellos años generó un trauma crónico que requiere hasta hoy en día procesos de reparación e integración que vinculen la verdad, la justicia y la memoria histórica. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué recordamos esto hoy? Porque la experiencia chilena nos enseña que los derechos humanos no son una abstracción, sino la barrera mínima contra la barbarie. En contexto de conflicto, la labor del profesional, especialmente en esta carrera que estamos estudiando, psicología o en su efecto educación, es actuar como un testigo social. Reconocer el dolor de las víctimas es el primer paso para la sanación colectiva. Hoy, el compromiso con el nunca más no es solo un eslogan, una frase, cliché o algo que vamos a grafitear en alguna pared, no, es un deber ético para asegurar que la dignidad humana nunca vuelva a estar supeditada al poder político o militar. Hola, mi nombre es Cindy Lorena Suárez Castañeda. Hoy está hablando un poco acerca de las estrategias de reparación social implementadas en Chile. En primer lugar, para una reparación necesitamos la verdad, la justicia y la compensación. Lo que primero creó es el esclarecimiento de la verdad. ¿Cómo? Con la creación de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, investigación de violaciones de derechos humanos y el reconocimiento público del daño como base para una reparación también moral. La justicia impulsó a procesos judiciales para identificar a los responsables, revisión de condenas injustas y tensiones también entre la justicia plena y la reconciliación basada en el perdón, lo cual es algo complicado. En medio de la reparación económica y material se dieron indemnizaciones a las víctimas directas y también a sus familiares, programas para exonerados políticos y apoyo a exiliados mediante políticas de retorno.
Para la reparación también se dio la reintegración social con programas laborales para exiliados y afectados, para el restablecimiento de derechos ciudadanos y para evitar la estigmatización de las víctimas. También se dio la atención psicosocial con intervenciones en salud mental para las víctimas de tortura y represión y comprensión del daño, ya que no es un fenómeno individual, sino algo social. También está la responsabilidad social compartida, porque no solo se limita al Estado, sino que esto también involucra a toda la sociedad. Voy a estar hablando también de los imaginarios colectivos sobre la reparación social. En Chile, la reparación no solo fue un conjunto de medidas, sino una construcción simbólica compartida, y de allí emergen diferentes escenarios colectivos. En primer lugar, la reparación como camino hacia la reconciliación. Se entiende que sin verdad, sin justicia y sin reparación no puede haber una unidad nacional. La reconciliación era vista como una meta ética y también política. Y este imaginario también se presenta en nuestro país tras el conflicto armado en Colombia, en donde la reparación es clave para la paz social. La verdad como un derecho social, las víctimas no solo tienen el derecho de conocer lo ocurrido, sino que también se construye mediante un diálogo, conversaciones, que se den cuenta de lo que realmente pasó con sus familiares y las víctimas. Por eso se refleja en la Comisión de la Verdad en nuestro país, que busca esa memoria inclusiva de lo que pasó en el conflicto armado. Y la víctima también es sujeto de derechos. Las víctimas dejan de ser invisibles para pasar a ser actores centrales de lo que pasó en nuestro país, porque es un enfoque fundamental en la ley de víctimas y en la restitución de tierras, que reconocen como ese derecho integral de las víctimas. También está que la reparación es responsabilidad colectiva, no solo del Estado, sino que toda la sociedad debe asumir ese daño, reconociendo que la verdad es necesaria, porque la violencia afecta todo el tejido social. También en Colombia se promueve esa corresponsabilidad social porque hubo mayores desafíos durante la presencia del conflicto armado en nuestra nación. También hay tensiones en la definición de lo que es una víctima. En Chile hubo esas disputas, y creo que en nuestro país también lo hubo en algún momento, de quién realmente es víctima. Y ya para terminar, tanto en Chile como en Colombia, la reparación social se configura como un proceso complejo que articula lo que es la verdad, la justicia y la compensación, que implica la reconstrucción de esa memoria colectiva para dar dignidad a las víctimas y reconstruir nuestro tejido social. No solo es una política, sino un proceso ético y colectivo orientado a una sociedad mucho más democrática. Muchas gracias. Pero entonces, ¿qué papel juegan las noticias en la sanación de un país? Los medios de comunicación no solo informan, construyen el imaginario social. En procesos de reparación tras violaciones a los derechos humanos, la prensa puede ser una herramienta muy poderosa para la justicia, o por el contrario, un obstáculo que puede perpetuar el olvido. La reparación no solo ocurre en los juzgados, no, ocurre sobre todo en la narrativa pública que nosotros aceptamos como verdad. Históricamente hemos visto cómo algunos medios de comunicación han fallado. Durante conflictos o dictaduras, la estigmatización de las víctimas, llamándolas delincuentes o enemigos, justifica la violencia y deshumaniza el dolor. Incluso en democracia existe el riesgo de espectacularización del sufrimiento, cuando los medios buscan como ese rating a través del morbo, ignorando la dignidad de quien se relata, generan una revictimización. Esto detiene el proceso de reparación psicológica, pues la víctima siente que su dolor está siendo usado como mercancía y no como aporte a la memoria colectiva.
Sin embargo, no podemos desechar que el potencial transformador de los medios de comunicación es inmenso, ya que estos pueden actuar como un altavoz de los silenciados. Pero, ¿cómo pueden ayudar estos mismos a la reparación social? En primer lugar, documentando el testimonio. Al dar un espacio a las víctimas para que ellos cuenten su historia, el medio de comunicación valida su realidad frente al resto de la sociedad. Lo segundo es la fiscalización del poder. Mantener viva la exigencia de justicia evita que los crímenes caigan en impunidad. Y por último, tenemos la pedagogía de la memoria. Documentales, crónicas y reportajes de investigación ayudan a las nuevas generaciones a entender el porqué del conflicto, creando una conciencia del nunca más. Debemos entender que la reparación social requiere que el dolor privado pase a ser un reconocimiento público. Aquí la ética periodística es fundamental. Un medio responsable no solo cuenta qué pasó, sino que ayuda a reconstruir el tejido social promoviendo la empatía. En contextos como el nuestro, donde la paz es un proceso de construcción, la comunicación debe ser restaurativa. Informar con enfoque de derechos humanos significa entender que la palabra puede herir o puede sanar. Al final, la calidad de nuestra democracia se mide por la capacidad de nuestros medios para reflejar con respeto y rigor la dignidad de todos sus ciudadanos. Cordial saludo, mi nombre es Lucelena Inestrosa Román, soy estudiante de Psicología de la UNAD. El día de hoy les voy a hablar sobre el papel de los terapeutas y los psicólogos en general frente al proceso de reparación social en Chile. Es importante entender que en el caso chileno, los psicólogos y terapeutas tuvieron un papel no solo desde la parte clínica, sino también desde la parte social y política. En primer lugar, los terapeutas fueron claves en la atención directa de las víctimas, especialmente con aquellas que sufrieron tortura y desaparición de sus familiares y también del exilio. A través de este acompañamiento psicológico se ayudaron a las personas a elaborar el trauma, comprender lo vivido y construir desde su identidad. Además, el trabajo terapéutico permitió reconocer el daño, no solo era de la parte como individual, sino también pues en la parte colectiva. Esto amplió el enfoque que intervino llevando más allá del consultorio hacia espacios sociales y comunitarios. Otro aspecto a resaltar sería la práctica clínica que surgió en el concepto de reparación, el cual fue llevado al ámbito político y social. Esto significa que el trabajo del psicólogo influyó en la construcción tanto de políticas públicas, mostrando la reparación no solo lo que implica la compensación económica, sino también los procesos simbólicos y sociales. Según Lira, los terapeutas como delegados de la sociedad son profesionales de la salud que han desempeñado dos roles en la diligenciación social. Uno sería delegados informales. Durante la dictadura trabajaron desde instituciones solidarias como la FASI o la Vicaria de Solidaridad, asumiendo la responsabilidad de acompañar a las víctimas desde la parte social, a menudo pues como en ese sentido de marginal. Los delegados formales, con retorno a la democracia, se convirtieron en ejecutores de políticas públicas y de reparación, como el programa de reparación integral de la salud PRAIS, integrando la salud mental como un derecho y una medida de la reparación estatal. Digamos, también podemos mencionar que el testimonio como instrumento terapéutico y político, especialmente entre 1978 y 1982, los terapeutas utilizaron el testimonio, el relato grabado y transcrito para facilitar la elaboración emocional. En este contexto permitía a la víctima vincular su dolor con su historia y su compromiso político. Utilizaban también el documento para la denuncia pública, significando esto experiencias destructivas como la tortura dentro de un marco de resistencia social.
Esto también pues se hace con el objetivo del trabajo psicosocial para que las personas puedan reconquistar su condición de sujeto activo, reconociendo pues esto como derecho. La reparación terapéutica busca que la víctima elabore sus duelos, diferencie lo muerto de lo viviente y logre recuperar una autonomía personal e integrarse nuevamente a la sociedad como ciudadano sobreviviente. Lira, 1996. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a la compañera Luz por la intervención que acabo de realizar. Bueno, frente a esta pregunta, Colombia puede aprender varios aspectos claves sobre la experiencia chilena después de la dictadura, especialmente en el manejo de la salud mental y los derechos humanos. En primer lugar, es fundamental el reconocimiento del daño, ya que en Chile el Estado asumió que las violaciones de derechos humanos no fueron hechos aislados, sino el resultado de una política sistemática, lo que permitió iniciar procesos reales de reparación. Este reconocimiento fue clave porque no solo implicó aceptar la responsabilidad, sino también entender que las consecuencias afectaron profundamente a las víctimas, sus familias y a toda la sociedad. Esto es muy importante porque sin el reconocimiento no hay una recuperación ni en la confianza social y además se dificulta la construcción de una memoria colectiva. En segundo lugar, se destaca la importancia de la verdad. La creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación permitió esclarecer lo ocurrido y construir una verdad socialmente compartida, lo que contribuyó a visualizar hechos que durante mucho tiempo fueron negados y silenciados. Esta verdad pues no solo cumple con una función informativa, sino que también tiene un valor simbólico y reparador, ya que valida el sufrimiento de las víctimas y permite a la sociedad reconocer lo sucedido. Sin embargo, el caso chileno también muestra que la verdad por sí sola no es suficiente, ya que en muchos casos se habló de una justicia en la medida de lo posible, lo que deja ver las limitaciones políticas y sociales en estos procesos. Bueno, otro aprendizaje es el enfoque integral en la salud mental. En Chile se implementaron programas como el PRICE, que brindaba atención psicológica, médica y social a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Este enfoque reconoce que el trauma no es únicamente individual, sino que tiene efectos psicosociales que se extienden a las familias y a las comunidades. Además, se comprendió que los efectos del trauma no desaparecen con el tiempo, sino que pueden prolongarse y afectar la vida cotidiana, las relaciones sociales y la percepción de seguridad. Por ello, la atención en salud mental debe ser continua, integral y contextualizada. De esta manera también la experiencia chilena muestra que la reparación no solo se limita a lo económico, aunque se implementaron medidas como pensiones y beneficios, también se desarrollaron acciones simbólicas, educativas y sociales como el reconocimiento público de las víctimas, programas de educación en derechos humanos y políticas de integración social. Esto permite pues entender que la reparación es como una especie de terapia social en la que no solo se busca comprender el daño, sino también reconstruir el tejido social y fortalecer valores como la dignidad humana y el respeto por los derechos. Bueno, y finalmente, Chile evidencia que no es posible el olvido como forma de superar el pasado. En la sociedad chilena se genera una tensión entre quienes proponían olvidar para avanzar y quienes insistían en la necesidad de recordar. Bueno, siendo así, se demuestra que la memoria es fundamental para elaborar el trauma, ya que el olvido puede convertirse en una forma de negación que impide la verdadera recuperación. La memoria social permite resignificar el pasado desde el presente y construir como una proyección hacia el futuro.
Entonces, en Colombia se puede aprender que la reparación debe ser integral, basada en el reconocimiento del daño, la verdad, la memoria y una atención en salud mental que considere el impacto psicosocial. Sí, y para finalizar, esta experiencia deja importantes lecciones para nosotros como psicólogos en formación, ya que en primer lugar comprendemos que el psicólogo no es neutral, ¿sí? Ya que trabajar con víctimas de violaciones de derechos humanos implica asumir un compromiso ético, social y político. El sufrimiento de las personas no puede entenderse, desde una manera aislada, sino que implica en constante movimiento, como relacionar contextos históricos, sociales y culturales, por lo que el rol del psicólogo implica también una responsabilidad frente a la sociedad. En segundo lugar, el trauma debe entenderse como un fenómeno psicosocial. En el caso chileno se evidenció que las violaciones de derechos humanos generan efectos no solo individuales, sino también en las familias, en las comunidades y en las dinámicas sociales, que entonces se empieza a producir miedos, confianza, fragmentación social y dificultades para la participación de las comunidades. Eso implica entonces que la intervención psicológica debe ir más allá de lo individual y considerar el contexto en el que se desarrolla la experiencia, ¿sí? Otra lección clave que es importante es la escucha y la validación. El trabajo psicoterapéutico permitió pues a muchas víctimas expresar su experiencia, reconstruir su identidad y resignificar el daño que ellos sufrieron. En ese sentido, el psicólogo cumple un papel fundamental como acompañante en procesos de elaboración del trauma, facilitando que las personas puedan integrar su experiencia sin negarla. Y bueno, asimismo, el psicólogo participa en procesos de reparación simbólica, ya que contribuye a la recuperación de la dignidad, la memoria y el reconocimiento de las víctimas. Esto implica trabajar no solo pues a nivel individual, como se dijo anteriormente, sino también desde la construcción de una memoria colectiva y la promoción de una cultura de respeto por los derechos humanos. Bueno, para finalizar, el trabajo psicológico tiene un papel clave en la construcción de la memoria y en la garantía de la no repetición. A través del acompañamiento, la investigación y la intervención social, los psicólogos pueden contribuir a que estos hechos no se repitan de nuevo, promoviendo la reflexión crítica sobre el pasado y fortaleciendo los procesos de reconciliación. Y bueno, la experiencia de Chile nos muestra que la reparación no es un proceso legal, sino que también es social, psicológica y ética. Y como futuros psicólogos tenemos el reto de acompañar a las víctimas desde una mirada integral, comprometidos con la integridad y la dignidad humana, la memoria y la construcción de una sociedad más justa, entendiendo que sanar no es olvidar, sino reconocer, comprender y transformar. Muchísimas gracias por escucharnos.